Bien. Bueno, como saben, bueno, fuimos charlando las clases anteriores, empezamos con Javier Pianta y seguimos con Germán Verne, hablamos un poco de consultoría, hicimos una introducción a la comunicación pública y política. Siempre vinimos haciendo hincapié en lo que era la campaña, en lo que era esta elección, y bueno, creo que estamos todos de acuerdo todos y todas de acuerdo con que hay bastante para hablar, para discutir, para analizar, porque la elección seguramente no fue lo que la mayoría de consultores o la mayoría de encuestas y un montón de cuestiones anticipaban. Así que me parece que es un momento propicio para iniciar un debate, e invitamos a Oscar Luxac, que es un profesor de nuestra facultad, también profesor de la facultad de la Universidad de Avellaneda, que en un rato tiene que dar clases allá. Oscar bueno, siempre ha estado en el seminario, ha sido parte del seminario y es quien organiza los debates estudiantiles de todos los años en nuestra facultad, que son debates históricos. Por ahí muchos y muchas de ustedes no pudieron asistir porque bueno, el año pasado no hubo elecciones y este año todavía no se sabe, pero se supone que tampoco va a haber. Hasta que no vuelva la presencialidad y allá se pueda implementar el sistema de votación, que estén todas y todas acá en la ciudad de La Plata. Así que, bueno, pero bueno, seguramente el año que viene, como mucho, van a conocer esos debates, que, bueno, que siempre son muy interesantes, que se ponen en cuestión todas las ideas de los diferentes candidatos y candidatas de las agrupaciones estudiantiles. Así que bueno, invitamos a Oscar, él nos va a conversar del análisis del discurso político, pero también, que es una materia que van a tener ustedes, los estudiantes de la Tecnicatura, en tercer año, pero también vamos a conversar con él sobre lo que pasó ayer, sobre lo que pasaron estas semanas, sobre la campaña. La idea es que podamos analizar. Oscar hoy, cuando hablábamos un ratito antes de entrar, me decía que, bueno, que la idea también era escucharlos y escucharlas, así que bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos a Oscar por estar, y nada, charlemos un rato de todo esto que pasó en estas semanas y de lo que veníamos conversando los lunes acá y de lo que pasó ayer. Está ¿Estamos ahí? muteado. Ahí está. Sí, 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 sí. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Facu y a los compañeros y compañeras que organizan este seminario, del cual, como decía Facundo, me siento parte, fundadora, digamos, porque este seminario fue recogiendo una tradición que justamente cuando todavía no existía la Tecnicatura en Comunicación Política y eh, los intentos eran por ahí también en términos sectoriales o individuales, porque justamente nuestra facultad, tan politizada en sus múltiples dimensiones, veníamos peleando hace mucho tiempo la jerarquización justamente de una disciplina como la comunicación pública y política, que paradójicamente de nuestra facultad había gestado infinidad de personas que estuvimos y estamos involucradas en la comunicación política, pero paradójicamente era un espacio que habían sabido mantener y cooptar las universidades privadas, las asociaciones privadas, eh, y desde hace muchísimo tiempo distintos intentos en el marco de la licenciatura, de incorporar seminarios específicos. Nosotros veníamos haciendo uno que justamente se llamaba Análisis de Discurso Político y llevaba el nombre de una compañera también entrañable en la postulación justamente de este tipo de debates, como fue Alejandra Rómoli, como es Alejandra Rómoli. Y bueno, y luego cuando finalmente ese seminario se reconvirtió en una materia formal de la flamante y ya no tan nueva Tecnicatura en Comunicación Pública y Política, que es justamente el taller de análisis de discurso político. Bueno, surgió este seminario de debates de la comunicación política, que precisamente abre la posibilidad de que ustedes vayan conociendo distintas posturas, distintos enfoques en el marco de una misma disciplina. Y en este caso, como bien decía también Facu,
Yo no sé a quién se le ocurrió que yo de esta clase hoy, ¿no? No me voy a hacer cargo. En realidad en algún momento le digo, no, va a estar buenísimo que charlemos todo después de las elecciones. Y hoy lo primero que le dije es, no sé qué decir, porque tengo más preguntas, ¿no? Siempre tenemos más preguntas que certezas, pero en esta oportunidad, ¿no? Afloraron muchísimas más preguntas, y entonces lo que me voy a limitar, el año pasado, por ejemplo, hicimos esta clase y pasamos un PowerPoint vinculado con las especificidades del discurso político, de qué hablamos cuando hablamos de discurso político, y luego lo ejemplificamos con el análisis de laburo que yo había hecho, que está publicado en algún lado, que se llamaba justamente Los Nosotros de Alberto, y tenía que ver con la anunciación política en tiempos de pandemia. Hoy en algún momento hemos pensado hacer algo parecido con el análisis de la campaña electoral, pero si bien uno puede analizar justamente las campañas y hacerlas en su instancia de reconstruir el proceso de producción, digamos, más allá de los resultados, ¿no? En este caso, lo que tal vez prefiero, porque seguramente hay cosas que están muy fresquitas, es hacerles un planteo así muy superficial de algunas herramientas, algunas categorías de análisis posibles que seguramente ustedes van a estar conociendo en mayor profundidad cuando les toque cursar ese taller, y de hecho aparece en algunas que otras materias. Y después sí, enfocarme un ratito, lamentablemente no tengo mucho tiempo como para quedarme más allá de las 7:30, pero de compartirles algunas, de esto que digo medio en broma, pero en realidad es en serio, de compartirles algunas de las dudas o de las preguntas que me han surgido a partir de lo que ocurrió ayer, siempre pensándolo de la perspectiva de la comunicación política, no más allá de otros elementos que seguramente también entran en juego. La primera cuestión es contarles de qué hablamos, quienes estamos parados en una dimensión que tiene que ver con el análisis de discursos, en una perspectiva así como muy amplia, y que tiene que ver con asimilar y apropiarse de una metodología de análisis, una metodología propuesta por Eliseo Verón, y que tiene que ver con reconocer todo proceso de producción de sentido como social, y por ende todo fenómeno social, absolutamente todo fenómeno social, como la resultante de un proceso de producción social de sentido. Nos paramos precisamente desde esta perspectiva de que lo que analizamos son productos, y que siempre analizando productos apuntamos a procesos. Y desde ese lugar hay un texto que es un texto muy chiquitito en términos de extensión, pero que es algo así como una Biblia para categorizar el discurso político, que es un texto que se llama La palabra adversativa, justamente de Verón, y que si bien hay un montón de categorías que podríamos decir que están en crisis, o que las cosas han cambiado mucho y demás, hasta el momento no hay una mejor caracterización y categorización. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Por supuesto que yo, como seguramente cada uno y cada uno de ustedes, podemos coincidir con esa premisa, ¿no? Que plantea, como diría el Indio Solari, todo preso es político, ¿no? Y que absolutamente todo, desde las relaciones personales hasta la sexualidad, ¿no? Tienen ribetes e injerencias políticas. Y que incluso esas posturas, y algo tiene que ver la elección de ayer, supuestamente apolíticas, ¿no? Son posiciones políticas, ¿no? Sin embargo, está bueno que entendamos y que al menos consensuemos que más allá de esta valoración de la dimensión política de absolutamente todo, en el terreno de lo social, cuando hablamos de discurso político, estamos hablando de un tipo discursivo con cierta especificidad, ¿no? Entonces, más allá de esta aclaración, en verdad,
hablar de discurso político implicaría, ¿no?, sobre su mismo peso, la certeza en que entonces hay discursos que no son políticos. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando desde esta lógica, desde esta perspectiva, cuando hablamos de análisis de discurso político? Precisamente de aquellos discursos, y otra aclaración, cuando hablamos de discurso, no nos quedemos en la lógica de discurso como justamente el líder hablando como ayer, ¿no?, frente a un público, o solamente lo ligado a la oralidad, ¿no? Y tampoco esa otra acepción de discurso, ¿no?, como línea editorial, o en este caso como línea política. No, discurso es todo producto, ¿no?, porque siempre que hablamos de sentido hablamos que tiene una base material, o sea, se materializa en algún soporte, en la gráfica, en el propio cuerpo como soporte, en el multimedia, en lo audiovisual, en lo sonoro, todo producto producido, valga la redundancia, desde alguna organización política partidaria y o desde líderes y o lideresas políticas. Y el discurso político se inscribe entonces en una lógica de construcción enunciativa que tiene precisamente especificidades que lo distancia y lo diferencia absolutamente de todos los otros. Aunque también, obviamente, el discurso político se emparente, vaya si lo hace con el discurso periodístico, vaya si lo hace con el discurso publicitario, pero la especificidad tiene que ver con esa construcción de la escena comunicacional. ¿Y a qué me refiero con esa especificidad? Que el discurso político es el único que podemos decir que un mismo enunciador, entendiendo acá como enunciador justamente a la organización política, al ente gubernamental, ¿no?, al líder o lideresa, ¿no?, al espacio político, construye simultáneamente tres destinatarios. Paréntesis. Cuando hablamos de enunciación, concepto que algunos deben tener muy claro y otros no tanto, no estamos hablando de la relación entre un emisor y receptor, ¿no? No estamos hablando de la relación entre personas de carne y hueso, digamos, ¿no? Yo en este caso soy el emisor, ¿no?, porque estoy hablando, y ustedes son los receptores porque escuchan. No, de lo que hablamos es de la construcción de una escena comunicacional. Yo, en este momento, estoy parado desde el rol de docente. Recién, cuando en la previa, antes que entren todas ustedes, hablábamos con Facu y Juan Manuel, yo era la misma persona, ¿no? No me puse ningún traje para... Y sin embargo, la escena construida era un grupo de compañeros, ¿no?, compartiendo algunas cosas sin mucho rigor académico ni científico, ¿no? Y de repente se abre la cámara y me paro desde el rol docente, y en este caso casi vertical, ¿no? Es decir, yo soy el que sabe y ustedes no, ¿no? Acá, ¿no? Bueno, y esta es la escena propuesta, pero al mismo tiempo también tengo clarísimo, para quienes estoy hablando, no son para mis alumnitos que sigo extrañando, tengo alguno por ahí que conozco, que vi alguna vez, de la secundaria, ¿no? Ni tampoco mis alumnos de comunicación y cultura de la licenciatura, sino que estoy hablando para un grupo de estudiantes, ¿no?, con determinados saberes, con determinados conocimientos, con determinadas herramientas y recorridos, o al menos como mínimo determinados intereses ligados a esto, ¿no? Entonces, digo, esta es la escena propuesta. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de enunciador y destinatarios? Justamente de la imagen de quien habla, digamos, y la imagen de a quienes se habla. Desde ese lugar decía, cerrando el paréntesis, sigo, que el discurso político, la especificidad que tiene es que un mismo enunciador construye simultáneamente tres destinatarios. Un pro, que en este caso no se llama la palabra, un pro destinatario, o sea, que tiene que ver con la función, tiene que ver con consolidar el lazo, consolidar el vínculo con
el votante con el afiliado, con el adherente, ¿no? Esto que muchas veces decimos la comunicación hacia adentro, que tiene que ver con fortalecer ese lazo. Ejemplo de esta campaña, previo a los resultados, cuando Victoria Tolosa Paz en algún momento decía la B del peronismo, ¿no? Obviamente está en ese caso recortando, ¿no? La mirada y el enfoque en este caso a la cuestión de reafirmar la cuestión identitaria, ¿no? Ahora bien, el discurso político, y esta es parte de la especificidad, se inscribe siempre en un juego perverso, pero juego al fin, que es un juego de intercambios. O sea, el discurso político siempre es y o anticipa una réplica. El discurso político implica, por eso decía, sí, bárbaro, podemos coincidir con esta idea de que todo preso es político y que absolutamente todo es político, pero en verdad la especificidad tiene que ver con el juego de la política. Y hablar del juego de la política es hablar del juego por el poder. Y al menos en el marco de la democracia que supimos conseguir, tiene que ver con que ese poder se dirime, al menos cada 2 años, ¿no? En instancias electorales. Entonces, ese juego siempre implica la presencia de otros y otras actores y actrices sociales, ¿no? Otros y otros actores políticos. Entonces, siempre es, ¿por qué digo es y o anticipa? Porque siempre es una respuesta más o menos velada, ¿no? O revelada, y siempre anticipa una posible respuesta. ¿De quién? De un contradestinatario. Y esto también es una figura que se construye, porque uno elige con quién pelearse. Uno o las circunstancias eligen quién es el adversario, ¿no? El oficialismo, sea de lo que sea el oficialismo, siempre es el adversario a vencer. Ahora bien, el oficialismo también construye adversarios. Y entonces este diálogo, este juego de intercambio, tiene la lógica en el marco del discurso político. Ahora bien, dije 3. ¿Y por qué digo 3? Porque precisamente, además de fortalecer el vínculo con el prodestinatario, pelearse o polemizar o discutir con el contradestinatario, al mismo tiempo y simultáneamente, el discurso político implica, y en esto es casi lo único que se parece estrictamente al discurso publicitario, implica la persuasión, ¿no? La polémica, el fortalecimiento del vínculo, de los lazos, y la persuasión, la seducción. ¿A quién? Al que podríamos llamar el independiente, el no sabe, no contesta, ¿no? El no alineado, justamente franjas que el volátil, ¿no? Franjas que precisamente más amplias, ¿no? Están siendo en los últimos tiempos, ¿no? Y más cambiantes también, ¿no? Entonces, hacia allí apunta también la instancia de persuasión. Y no es, bueno, ahora me dedico a consolidar lo identitario, ahora me dedico a pelear y ahora me dedico a seducir, sino que este juego con esos 3 destinatarios es permanente. ¿Por qué? Porque en determinadas instancias, la seducción o la persuasión puede estar de la mano de delimitar claramente quién es mi adversario y o mi enemigo. Digo porque no necesariamente el adversario en términos de una contienda electoral es el enemigo, y en otras sí, el adversario juega para el enemigo, ¿no? Entonces, esta explicitación de quién es el adversario puede ser un elemento de persuasión, ¿no? Yo recuerdo infinidad de cómo fue ese proceso de Kirchner asumiendo con el 22% de los votos, ¿no?
y llegar a una base de sustentación del 54%, ¿no? Y ahí podemos dar infinidad de ejemplos de sectores que no necesariamente, originalmente, respaldaban por distintos motivos ese proyecto y se fueron sumando. Y se fueron sumando no necesariamente a partir solamente de las virtudes, ¿no? Y de las políticas públicas, vaya si pesaron, pero también a partir de la delimitación de adversarios. Digo, los sectores de derechos humanos, ¿no? Incluyendo las propias madres y abuelas, originalmente tuvieron desconfianza en Néstor Kirchner. ¿Y por qué? Porque más allá de la cuestión identitaria, ligada a los desaparecidos y demás, en verdad el peronismo, por distintos motivos, ¿no? Había sido bastante reacio, al menos en términos institucionales, ¿no? A contemplar y contener, ¿no? Y de repente en esto lo primero que hace es pedir perdón en nombre del Estado, ¿no? Y bajar los cuadros y digo, mi adversario es este, ¿no? Y pasó algo lo mismo en términos de políticas de género, que pasó precisamente con leyes como el matrimonio igualitario y demás. Bueno, sectores que no necesariamente confiaban justamente en ese espacio político, de repente, lo que no significa que sea una identidad monocorde, y seguramente lo sabemos, pero digo, al menos en determinadas coyunturas, pero pará, este tipo se está plantando, o se están plantando en contra de la iglesia, al menos en ese aspecto, ¿no? Y de los discursos moralistas y demás, bueno, estamos ahí. Entonces digo, este juego, y lo defino medio en broma, pero también con cierta contundencia como perverso, es el que propone, con el que se inserta el discurso político, o sea, esa especificidad del discurso político como tipología. Ahora bien, hablar de discurso político justamente es hablar de estrategias, ¿no? Y precisamente esas estrategias y la diferenciación de un discurso con otro, o de una línea discursiva con otra, se distancia precisamente por el trazado de distintas estrategias. Y no me refiero solamente a que la estrategia de Cambiemos es distinta, o de Juntos, como se llama ahora, es distinta a la del Frente de Todos. Me refiero a que seguramente, y ya lo estamos, y va a ser parte de las preguntas que compartiremos dentro de unos segundos, se puede analizar justamente un cambio de estrategia desde esta elección a la que se avecina para noviembre, ¿no? Y seguramente vamos a observar algunos elementos que tal vez se consoliden de la estrategia trazada, pero se trabajen mejor, y tal vez otros cambien totalmente, ¿no? Y que eso seguramente se va a materializar en de qué manera se articulan algunos elementos. ¿A qué me refiero con elementos? El discurso político, en base a esta cuestión de esta relación de un enunciador con tres destinatarios posibles, lo podemos subdividir por un lado en 5 grandes entidades, ¿no? Cuando hablamos de entidades, algunas tienen que ver con el plano justamente de la enunciación, y otras por ahí se vinculan más ya al plano de los contenidos, o se articulan más con el plano de lo que podríamos llamar los contenidos, ¿no? Lo pongo entre comillas porque en verdad a veces uno se confunde, ¿no? Cuando plantea que los productos comunicacionales tienen una forma y un contenido, ¿no? La típica esa de no es lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste. Me lo han dicho algunas veces eso. Digo, en verdad cambia la forma, cambia el contenido. Porque digo, no, es exactamente lo mismo, pero hecho en formato audiovisual. No, entonces no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque precisamente hay otras reglas propias del lenguaje que implican determinados cambios, ¿no? Y tal vez no es necesario explicitar determinadas cosas porque se las puede reemplazar con imágenes. En cambio, si ustedes no sé si son amantes de la radio, pero por ejemplo, gran parte de los spots televisivos, ¿no? Y les digo televisivos, por más que seguramente ustedes lo vean por YouTube y redes y demás, pero que estaban concebidos desde la lógica de las reglas de los espacios cedidos para la televisión, ¿no? Y tenían esa duración y demás.
Bueno, esos mismos spots televisivos se pasaban en radio. Y vos decías, son los mismos, ¿no? Incluso si emparentabas el texto con las imágenes, podías hasta vincularlo, mira, acá en el momento que va la bandera. Pero digo, cuando arrancaba un spot en el que hablaba un candidato, si es en la radio, y sí, es obvio, me van a decir, sí, es tan obvio que a veces no nos da como cuenta lo obvio. Si es en la radio, arrancaba diciendo, soy Victoria Tolosa Paz. ¿No? ¿Y por qué? Y porque en el formato televisivo tenías la posibilidad de un graph, ¿no? O ya la estás viendo y ya esa imagen la reconoces. Pero si lo estás haciendo solamente pensando en interpelar desde el oído, y tiene que decir que Victoria Tolosa Paz, si no, no sabes qué es, ¿no? Porque no tenés otra posibilidad de recursos. Entonces digo, estos productos, que justamente siempre tienen un soporte material, en el caso del discurso político, tienen 5 niveles de entidades. Por un lado, lo que podríamos llamar, justamente, recién hacíamos alusión cuando hablábamos del prodestinatario, lo que llamamos los colectivos de identificación, ¿no? Y los colectivos de identificación están muy ligados a esta figura del prodestinatario, pero también están ligadas a la figura del contradestinatario. ¿Qué significa? Precisamente esta posibilidad de plantear quién es tu nosotros o nosotres, ¿no? Nosotros los peronistas, nosotros los comunistas, nosotros los liberales, ¿no? Pero también los otros, ¿no? Y son colectivos, ¿no? De identificación y claramente cuantificables, ¿no? No sé. Algunos peronistas son fachos, ¿no? Muchos radicales son gorilas, ¿no? Hay varios troscos no entienden la realidad. Y esto es una chicana para algunos, a los que en realidad si hay acá hay que felicitarlos porque son, por lo menos de mi parte, la única más o menos buena noticia, ¿no? de las elecciones, ¿no? de ayer. Entonces digo, precisamente esos colectivos de identificación se emparentan con lo que podríamos llamar colectivos más amplios, ¿no? Y fíjense, y esto no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Pensando en la lógica de la militancia estudiantil, ¿no? Nosotros somos de tal agrupación, sí, pero en verdad lo que buscamos son defender los intereses de los estudiantes, dirán seguramente las agrupaciones centro estudiantil, o de los trabajadores petroleros, dirán los compañeros del SUPE, o de los bericenses, ¿no? Diremos quienes, o de los vecinos y vecinas, ¿no? Esos colectivos que se emparentan con los colectivos de identificación, pero son colectivos más amplios. Y otra figura que no falta en el discurso político son los que podríamos llamar, ya no colectivos que sean cuantificables, sino los metacolectivos singulares. La nación, la patria, Berizo, la facultad o la universidad, ¿no? Y en definitiva, todo lo que uno hace, uno digo, en el marco de una organización política o de un liderazgo político, es en función de adjudicarse el poder, la capacidad, las credenciales para conducir, sostener, defender, ¿no? Ese metacolectivo. Yo trabajo para Berizo. ¿Por qué metacolectivo? Porque esa figura del metacolectivo abarca a todos y todas los bericenses, ¿no? Yo trabajo para el Centro de Estudiantes de la Facultad de Periodismo, ya quedé un poquito viejo para eso, pero igual seguimos trabajando. Entonces, en verdad, el metacolectivo es la facultad o el claustro estudiantil, ¿no? Para el cual, obviamente, depongo todos mis intereses y esfuerzos. Esto se vincula, esta cuestión de los distintos niveles, digamos, o dimensiones de los colectivos, se vincula también con una cuestión de lo que podemos llamar las formas nominales, ¿no? Y hay dos
dos tipos o dos categorías posibles de formas nominales. Una son aquellas que, por eso digo, recién decía, se emparentan con el contenido, pero tienen que ver cómo juegan en el marco del discurso político, ¿no? Y algunas son del orden metafórico. O sea, en sí tal vez no digan nada, pero sin embargo sirven para ritmar, o sea, meterle ritmo, o sintetizar los argumentos. Algunas formas nominales a las que normalmente llamamos eslogans, ¿no? Justamente pueden ser contundentes, ¿no? Un país en serio, no fue magia, ¿no? Otras como de lado a lado, tal vez no digan nada. Sin embargo, evidentemente puede haber sido útil, aunque nadie la recuerde, y otras también a veces pueden ser contraproducentes. La vida que queremos, ¿no? La vida, yo ahora te pregunta, ¿la vida que queremos? Entonces, digo, estas formas nominales que sirven a modo de eslogan, a modo de metáfora que sirve para sintetizar un conjunto de argumentos. ¿Por qué decíamos un país en serio? ¿No? O porque decíamos la patria es el otro, ¿no? O, o por qué, para no poner todo en el mismo lado, un cambio sin riesgos, ¿no? Porque en realidad ritmaba infinidad de argumentos. Por otro lado, hay otras formas nominales que son más del orden explicativo y que funcionan en el marco de ese juego de intercambios de lo político. El modelo. Yo cuando decía que defendía el modelo, mi mamá pensaba que estaba saliendo con Iván de Pineda, por ejemplo, ¿no? Digo, el modelo, ¿no? El imperialismo, la crisis, ¿no? Una muy linda para hablar en estos días, la libertad. ¿Qué será la libertad? Me estoy empezando a preguntar, ¿no? Y esa es una de las preguntas que tengo para ustedes, ¿no? Porque a mí me habían explicado otra cosa. Y qué interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en la oferta de capital haya un partido que se llama Avanza Libertad y haya otro que se llama Autonomía y Libertad, ¿no? De Zamora. Y a los dos les fue relativamente bien, ¿no? en ese conglomerado de personas que es la capital federal, el Cava. Y dejaron cuando no libertad, ¿no? Nosotros usamos mucho el neoliberalismo. Bueno, esas formas nominales que funcionan justamente en el marco del juego y del intercambio político. Y no necesariamente funcionan por fuera de eso. Hoy, otra de las preguntas, ya se las empiezo a tirar para que piensen ustedes, otra de las preguntas es esto que yo dije irónicamente acerca del modelo, ¿no? Si realmente, hoy por hoy, se está entendiendo. En términos comunicacionales, se está entendiendo esto de, se ponen en juego dos modelos de país. Y tal vez, evidentemente, la cuestión es mucho más concreta y mucho más pragmática, ¿no? Que esto qué significa, que hay que dejar de defender esos valores y demás, no necesariamente, y que uno va a cambiar su convencimiento, no necesariamente, pero tal vez en términos de construcción de escena comunicacional haya que modificar, ¿no? Esas formas nominales que damos por sobreentendidas. Recién yo aludía al plano de los contenidos, el de qué habla el discurso político. Y claro que puede hablar de cualquier cosa, puede hablar de porros, puede hablar de garchar, ¿no? Bárbaro. Pero en verdad, estos ejes que forman parte de, ya no de la escena comunicacional, sino del enunciado, están generalmente subdivididos también, lo que no significa que sea un orden esquemático, en cuatro grandes ejes de lo que podemos llamar los componentes del discurso político. Que hablamos de siempre, en mayor o menor medida, a veces se abusa de ese recurso, y fíjense que en términos de estructura podemos no diferenciar
cuestiones de posicionamientos ideológicos, ¿no? Digo, cuando hablábamos de Néstor o de Cristina, ¿no? Apelaban siempre al diagnóstico, ¿no? El contar de dónde veníamos, ¿no? Y el 2001, y Néstor usaba mucho la metáfora del infierno al purgatorio, ¿no? Ahora bien, después vino Mauricio, ¿no? Y hablaba venimos del kirchnerismo, ¿no? La década robada. Y viene Alberto y te habla antes de esta pandemia vinimos de otra pandemia. O sea, siempre es el recorrido del plano o el componente descriptivo, ¿no? O sea, que tiene que ver con el presente, pero también con el pasado. Más reciente, ¿no? O un poquito más lejano, pero... Y ese plano descriptivo está vinculado también con otro componente que también es del orden del saber, que es lo que podríamos llamar, no alcanza con describir, no alcanza con el diagnóstico, sino también con la explicación. O sea, tiene que ver con el componente didáctico, tiene que ver con, listo, esta es la situación y yo sé cómo salir, o esta es la situación y yo sé por qué estamos así, ¿no? Y a esto y esto y esto se debe. A veces que evidentemente las explicaciones no alcanzan, ¿no? Y acá es donde en los comentarios aflora toda mi beta pesimista de hoy, al menos. Y hay otros dos planos que tienen que ver ya no con el orden del saber, sino por un lado con el orden del deber. Muchos de los discursos políticos justamente interpelan, y ahí generalmente la interpelación está destinada al pro-destinatario, o sea, los propios, lo que debemos hacer, ¿no? Debemos defender, también hubo discursos vinculados a debemos pasar el invierno, ¿no? Ustedes son muy chicos y chicas, ¿no? Pero, digo, esto de interpelar lo que debe hacerse, lo que debe afrontarse, lo que debe, es el orden de lo prescriptivo, ¿no? Y muchas veces es sutil, muchas veces es sutil. Es lo que debes hacer para que no vuelva el pasado, ¿no? Es lo que debes hacer para que no siga ese juego de continuidad y cambio, más volvemos a la cuestión de las formas nominales y de la apropiación que algunos sectores han hecho de determinados términos, ¿no? Yo recién decía irónicamente lo de libertad, pero vaya a la cuestión de cómo determinados sectores monopolizaron el término cambio, ¿no? Y los que alguna vez dijimos es tiempo de cambiar, ¿no? Y lo decíamos justamente en términos de sinónimo de transformación, ¿no? Bueno, en realidad eso lo apropiaron otros, como también se apropiaron los colores, como también... y es muy interesante ese juego, porque a veces no entendemos cuando hablamos lo entendemos por ahí en algunos planos, ¿no? Esto de la naturalización y la desnaturalización, ¿no? Como si fuera, cuando uno habla de procesos de producción de sentido, justamente habla de algo que ocurre en el tiempo, ¿no? Y así como muchos de ustedes, y particularmente muchas de ustedes, se naturalizó el lenguaje inclusivo y a uno le cuesta más y lo utiliza y a veces lo utiliza mal y lo hace en función de un respeto a ciertas normas institucionales que justamente se fueron, que no significa que tenga que ver con las autoridades de las instituciones las hace la gente que la conforma también, ¿no? Entonces, precisamente eso también tiene que ver con cómo se van naturalizando determinadas pautas, ¿no? Se van naturalizando determinados términos. Interesante este juego acerca de cómo la noción de cambio fue cambiando de sentido, ¿no? Valga el juego. Y el último componente tiene que ver con el hacer. Pero no es el hacer, no es solamente la promesa, ¿no? Y más en tiempos donde se fue instalando la discusión acerca de la política y la no política, ¿no? Cada vez las promesas tuvieron más que ver con
la factibilidad del poder hacer. Yo siempre, Facu debe estar podrido de escucharme, ¿no? Pero como el público se renueva, dice la Chiqui, siempre viene bien. Y acá veo al menos dos de Berizo que deben saber de quién voy a hablar. Pero digo, yo siempre recuerdo a un compañero intendente con el que tuve el gusto de trabajar durante mucho tiempo, como su jefe de prensa y comunicación, que en una de las primeras campañas que hicimos, estábamos en una caminata, qué sé yo, y un vecino parado en la puerta de la casa de una calle de tierra, le dice: supongo que me vas a faltar la calle, ¿no? Cuando seas intendente. Y el candidato a intendente le dice: ni en pedo, ¿no? Entonces el tipo lo mira y le dice: no, de ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque mira, tu calle no es acceso a ninguna unidad sanitaria ni a ninguna escuela, no me cierra ningún circuito de circulación, ¿no? Y entonces lo máximo que yo les podría llegar a ofrecer es, como era antes, que se organicen en consorcio y del municipio les ponemos la mano de obra, pero que desde el Estado se asfalte esta calle, no, porque en realidad, lamentablemente, no. Y el tipo, lejos de enojarse, le dijo: ah, tenés claro lo que vas a hacer, ¿eh? Sí, pues yo pensé que me ibas a decir como cualquiera, que me iba a prometer que sí, y yo después iba a decir: este negro mentiroso no me va a hacer nada, ¿no? Y en realidad, bueno, ¿qué es lo que...? Después mintió igual, ¿no? O lo hicieron mentir los jefes de prensa, pero digo, la cuestión interesante ahí tiene que ver con el juego del poder hacer. No es, viste, quiero hacer, no sé, un cable carril de Berizo a Ensenada. Sí, no, pero pará, pero es factible. Entonces, la cuestión de lo programático, quienes son un poquitito más grandes, no estoy refiriéndome a nadie en particular, deben recordar, al menos como discurso de sus mayores, que los partidos políticos en tiempos de campaña repartían plataformas, ¿no? Y las plataformas eran generalmente libracos, ¿no? Con las 150 cosas que iban a hacer, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, no solamente porque cambiaron los soportes justamente de comunicación, sino también porque en realidad las promesas son cada vez menores o cada vez tienen que ser más sustentables. Ahora bien, todo esto está combinado. Entonces, de lo que hablamos cuando hablamos de discurso político es y cuando hablamos de conformación de estrategias, de lo que hablamos en definitiva es de una serie de descripciones, explicaciones, o sea, una serie de constataciones, explicaciones, prescripciones y promesas. ¿En el marco de qué? En el marco del juego de consolidación de un vínculo y de fortalecimiento de un vínculo con una base de sustentación social, militante, en el marco de la discusión y la polémica y la confrontación y el contraste con un adversario y o un enemigo, y en el marco de la seducción, la persuasión a un amplio paradestinatario, ¿no? Que es justamente esto que decíamos, el indeciso, independiente, ponele. ¿Y en qué puede variar una estrategia de otra? Justamente en la articulación de estos elementos. Y esto no cambió necesariamente con la cuestión de la irrupción de redes, ¿no? Esas categorías están vigentes. En todo caso, se plasman y se combinan cada vez más en distintos soportes y dispositivos. En todo caso, cada vez, quiero hacer una pregunta a Oscar, dice Florencia Molí. O dije que había gente de Berizo, no, seguida pregunta. En realidad están pagos, los de Berizo están pagos, para hacerme, Tomás de Chazarreta también. Bueno, digo, precisamente, digo, una estrategia se enmarca en la combinación de estos elementos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en algunas circunstancias,
todo el valor o el peso puede estar puesto en la necesidad de lo programático, es decir, lo que vamos a hacer y explicar lo que vamos a hacer y sustentarlo con políticas, que es lo que ahora supuestamente estamos reclamando, y o con lo descriptivo, estábamos así y estamos así, sí, que no es necesariamente lo ideal, pero mira cómo estábamos. A veces viene bien pegarle al otro, a veces no necesariamente. Entonces digo, una estrategia puede estar centrada en desacreditar al otro. Y en determinadas circunstancias puede eso no necesariamente sumar, ¿no? En esta campaña hubo una cuestión así como muy positiva y propositiva, con el eje de esto que decíamos, de es tiempo de salir, la vida que queremos, y en el medio se coló una cuestión de la confrontación con los que no creen en la educación, no creen en la salud, no creen... y no sé si necesariamente, eso lo dirán ustedes, si necesariamente eso estaba armoniosamente trabajado. En otros casos, mal que nos pese, discursos meramente agresivos, violentamente agresivos, ligados a ya ni siquiera a determinado sector político, sino a la casta política, ¿no? Ayer obtuvo el 13% de los votos, ¿no? Eso significa que siempre una campaña tiene que ser negativa y tiene que ser agresiva, y no. El mismo señor de los pelos parados, si accede a otro tipo de situaciones de poder, seguramente en alguna instancia va a tener que cambiar su discurso. No necesariamente que cambie sus ideas, ¿no? Que son las mismas de Martínez Dios, ¿no? Digo, pero en todo caso también va a tener que cambiar justamente su modalidad, su estrategia, ¿no? Ahora bien, en términos de eficacia, si se quiere, no se puede negar que fue buenísima. Como fue buenísima la de, que después se lo medimos en términos de resultados, la de Spert en 2019, ¿no? Donde se paró desde un lugar de soy liberal, pero soy eficaz. No hizo nada bien, ¿no? Entonces se paró desde un lugar en el medio, donde al menos se consolidó, ¿no? Desde esa posición. Entonces digo, yo hasta acá llego con esta cuestión descriptiva, justamente de qué hablamos cuando hablamos del discurso político. Lo que sugiero en el ratito que nos queda es, por un lado, ahí Florencia y alguno más quería hacer alguna pregunta, estamos dispuestos, y después sí, en función de esto, les quería abrir algún jueguito de cosas que al menos estuve pensando en estas últimas horas, y también una especie de tarea para la casa, ¿no? Que puede ser en el marco de este mismo seminario, que tienen que hacer un trabajo de cierre, o lo pueden archivar justamente como material para cuando tengan que usar con nosotros en el segundo cuatrimestre, el primer cuatrimestre del año que viene o el otro, que me parece que todas las campañas, todas, incluso las históricas, ofrecen elementos muy interesantes para analizar, ¿no? Pero me parece que esta posibilidad de este pequeño manualcito que yo les planteo del discurso político, utilizarlo como laboratorio, como para en vivo, en presencia, estar viendo, ¿no? Y estar más atentos, atentas, atentes a esto, decir, che, listo, esta es la foto con la que terminamos el 14 de septiembre, ¿no? Estos fueron los ejes discursivos hasta el 14 de septiembre, hasta el, bueno, 13 de septiembre es hoy. Digo, en estos 2 meses, ¿cómo se va transformando y o consolidando esas estrategias? ¿Cómo se están dando estos juegos, ¿no?
estos juegos de intercambios. ¿Qué aspectos que no se usaron en esta ahora aparecen? Porque digo, y lo podemos tomar, y podemos tomar como, yo decía, producto, lo podemos tomar como elemento de análisis, desde los spots televisivos hasta los productos gráficos, y una de las cosas que voy a contar dentro de un ratito, o los discursos de los líderes políticos en el marco de actos partidarios y demás, o incluso la presencia de líderes o lideresas políticos en el marco del juego periodístico. La gran diferencia ahí, que es muy interesante cuando yo hablaba de tipos discursivos distintos, es que sí, también sabemos que el periodismo vaya si juega y es funcional a determinados intereses, pero la escena que construye el periodismo es: yo te cuento la verdad, ¿no? Yo te informo de lo que ocurre. Y cuando un periodista entrevista a un político o política, en verdad lo que supuestamente está ocupando es el lugar de la comunidad que quiere saber determinadas cosas. Y el político o política se prende al juego de lo periodístico, te respondo lo que supuestamente querés que te diga, ¿no? Pero en verdad no deja de lado el juego de lo político, o sea, no deja de lado que su objetivo, en función de la lucha y o el acceso o la mantención del poder, es fortalecer el vínculo con lo suyo, seducir o persuadir al independiente y pelearse o polemizar con el adversario. A veces la mejor manera de construir al adversario es ningunearlo o desconocerlo como tal, ¿no? Bueno, este juego me parece interesante que lo tomen, insisto, no sé si tienen que hacer un trabajo ahora o teniéndolo como material posible, pero que está bueno utilizar estas pequeñas herramientas como para decir, che, ¿qué se pone en juego acá? Y hay muchas cosas interesantes para observar en las campañas. Y de algunas quiero después compartir, pero primero había una pregunta de Florencia y no sé si alguien más. Son las 7 menos 1 Hola, minuto. Oscar, Sí. ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Flor? Tanto tiempo. Muy bien. Bueno, con respecto a lo último que dijiste, ¿hay algún antecedente de una campaña, o sea, de un traspaso que se pudo revertir 2 meses más tarde? Mirá, según a qué le digamos revertir, porque bueno, y aprovecho la pregunta para Sí, la algo también pasada, interesante. profesor. Claro, La pasada. La claro, pasada se revirtieron. claro. Lo que digo es, por eso depende de qué, pero la pregunta me dispara algo interesante, que es cuando analizamos o cuando producimos, ¿no? Porque seguramente muchos y muchas de ustedes ya están insertos o pretenden estar insertos en el diseño de campañas públicas o políticas, ¿no? Yo digo, lo que es muy interesante es justamente cuál es el objetivo, trazarse el objetivo, ¿no? Digo, no sé si se revirtió, pero por ejemplo, lo que ocurrió tanto en el 2015 de alguna manera, Cambiemos perdió. Claro, pero estamos hablando de las elecciones, o sea, ya estamos hablando de 4 años, o sea, yo lo que planteo es, en este lapso tan cortito, estuve leyendo mucho por redes sociales. No, pero digo eso, Flor. Las PASO, Cambiemos las perdió. De hecho, vos decís que las perdió en relación al 2015. De hecho, la general Macri la perdió. Y sin embargo, ese resultado, cuando se fue a balotaje, ya quienes supuestamente habíamos ganado esa elección, en realidad sabíamos que era una elección perdida. Entonces digo, y con sí hay respecto, por antecedentes. ejemplo, a lo que estaba recién mirando los números de la elección que hizo Ensenada, y por ejemplo, bueno, y que aparte ya viene de cuatro gestiones o 5, ya me perdí. Sí. Bueno, es conocido. Del 2003.
Claro, pasa que estuve fuera, Oscar, me fui un tiempito y volví hace poco, Sí. entonces me perdí un par de cosas. No, pero desde Eh, 2003 Mario le gana a Beto pero bueno, Almeyda. Mario siempre consigue unos muy buenos números y los sostiene bastante. Ponele esta vez creo que, no sé si estoy hablando del pedo, pero creo que fueron 52% que sacó el, el oficialismo y Juntos por el Cambio rondó los 20 y pico de puntos, una cosa así, o sea, que se mantiene siempre en esa línea. Y bueno, hay que destacar también una gestión continuada y muy fuerte de mucha obra pública, de mucha cuestión, ¿no? que ocurre en el Senado. Entonces, yo en esta parte de la comunicación política, la verdad que, bueno, me falta comprender muchas cuestiones y me parece que eso es obvio, digamos, que si hay una gestión, también no hay que dejar de ver que realmente los monopolios han hecho una campaña más que sucia, constante, masiva, de agarrarse de cualquier cosa. Bueno, no tengo que explicar esto que ya se sabe, y que bueno, cala en la gente evidentemente un discurso que es continuo y demás, y bueno, tiene que ver con esto de la comunicación política y cómo luego después un votante elige. Pero yo creo que si lo político, si la gestión está avalada o bien plantada, por ejemplo, en lo personal creo que se hizo demasiado hincapié, no porque fuera una cuestión menor, estamos en una pandemia y demás y era importante, pero sí me parece que la campaña se basó demasiado en lo que fue el tema de la vacunación y se dejó como muy de lado otras cuestiones y la gente lo sintió. ¿Cuál es tu análisis de esto? ¿Cuál es, estás en el tema y sos Eh, el verticalista? sí, No, no sé si te voy a responder esa pregunta. Lo que sí, pero que me parece que la contempla, yo lo que tenía ganas en el ratito que me queda, es por ahí compartirles algunos ejes, además de ese, que de alguna manera contempla lo que estás planteando, Flor, que tiene que ver con algo que vos recién decías, esta cuestión del discurso de lo que llamamos los medios corporativos o los medios hegemónicos y demás, ¿no? Y hoy yo me divertía y al mismo tiempo sufría cuando, por un lado, desde estos medios hegemónicos, como les decimos, en verdad era un día como cualquier otro, ¿no? Donde mantenían exactamente lo mismo que decían siempre, y también hacían referencia a los medios oficialistas, ¿no? Y la mayor preocupación que me generaba no era escuchar a estos medios hegemónicos. Lo que me preocupaba era justamente escuchar en gran parte de esos, o de ese medio oficialista, al menos en la tele y en algunas radios, era algo que como comunicadores políticos o futuros comunicadores políticos no debemos permitir jamás, ¿no? Porque en verdad es una simplificación terrible, que es el problema es de comunicación. No supimos comunicar. Tenemos problemas de comunicación. Y sí, claro que uno puede plantear algunas cuestiones en términos técnicos, ¿no? Sobre el responsable de la comunicación o el vocero, ¿no? Y seguramente si es un vocero que no tiene voz, o si es un vocero que la novia, esposa, mujer, o quien sea, en el momento de su vida familiar, vende una foto, evidentemente puede tener problemitas, ¿no? Ahora bien, el mayor problema no es de orden técnico, el mayor problema es que no existen los problemas de comunicación. Siempre son problemas políticos. Siempre son problemas de gestión, ¿no? Y esta cuestión de gobernamos bien, yo no estoy inventando nada, ¿no? Yo lo vengo diciendo y sufriendo hace mucho tiempo, ¿no? Como todos y todos los que trabajamos en comunicación desde hace mucho tiempo, pero incluso hay un libro que se llama así, ¿no? De Mario Riorda, que lo deben haber leído alguna cosa. ¿No? Gobernamos bien, pero comunicamos mal. No. Si comunicas mal, después, claro que se puede entender, che, este video podría haber sido mejor, ¿no? Este afiche puede ser más lindo, ponele. Pero los problemas de estrategias, porque la política es comunicación.
No es, ¿viste? ¿Esta es la política? No, yo soy de política, vos dedicate a comunicar. No, 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 no. Y de la política, como de la comunicación, se deben hacer cargo absolutamente toda la estructura política. Porque no es, bueno, y de esto se encarga él que hace la comunicación. Digo, y hay infinidad de ejemplos, hasta en la política local, ¿no? Digo, sí, si yo hago una revista maravillosa, ¿no? Hermosa la revista, pero si después los militantes no sienten la pasión y las ganas y demás de repartirla, ¿no? Y prefieren venderla para el kilo de papel, ¿no? Y ganarse unos mangos, ¿no? Me ha pasado. Bueno, como también me ha pasado al revés, como también me ha pasado de que en otras coyunturas se peleen en el buen sentido, y vos por ahí mirabas y había no una, había 3 revistas en una casa. ¿Por qué? Porque el que la tenía que repartir por la cuadrilla, la repartía, pero después iba el primo y dice, che, por las dudas te dejo la revista también. No, porque entonces la mística implica que todos se hacen cargo de la comunicación. Entonces nunca existen los problemas de comunicación, los problemas son políticos. Entonces lo que hay que revertir, después sí, che, sacalo a este y contratarlo a Facundo Miranda, que es más piola. Sí, bárbaro. Pero si Facundo Miranda no va a estar contenido en el marco de que las cosas que propone y demás se le dé pelota, ¿no? Bueno, el problema no es de Facundo Miranda. Ya te conseguí trabajo, Facundo. Andaba a marcarse 50 y están buscando. Bueno, digo, pero no es. ¿Y por qué lo vinculo con la pregunta de Flor? Porque lo que más me preocupa es que estos medios supuestamente oficialistas son los primeros en plantear la cuestión de los problemas de comunicación. Y en verdad, justamente, gran parte de los problemas tiene que ver por parte del gobierno y por parte de esos medios adictos al gobierno en no instalar agenda, en no tener la capacidad para instalar agenda. Y en definitiva estar corriendo siempre atrás de la agenda que te plantea la oposición y estos medios, ¿no?, corporativos. La prensa de guerra, grita. Bueno, ya está. Dice 5N es el canal más visto. Sí, listo. No sé para qué. Entonces digo, que tampoco estoy cuestionando a 5N como si fuera el culpable, ¿no? Lo que digo es ojo con el no sabemos comunicar. En todo caso es un problema político. Eso por un lado. En ese Oscar, marco, sí. Lucas quería hacer una pregunta antes de pasar al resto de los ejes. Dale, sí, perdón. Hola Oscar, no sé si se escucha ¿Cómo bien. estás? Bien. Mi pregunta era como que el discurso, por lo que yo vi en las campañas transversal de los dos grandes frentes, o sea, Juntos y todo, estuvieron centrados, uno en el apelar al cansancio, justamente, ya sea de los distintos destinatarios que tenían su discurso, y como dice Flor, del otro lado, en la gestión de la salud, o todo lo que se hizo durante estos 2 años. Y lo que yo noté poco, lo noto una falta de discurso que por ahí no pasó en otros partidos, es que no se discutió ninguna propuesta. Por ejemplo, los liberales, como Milei, por más que esté de acuerdo, en contra, o lo mismo diciendo, tiene un discurso basado en propuestas que muchas veces no llega a la gente, pese a que ellos hicieron buenos números en general para su propuesta, pero como que los dos centrales están en un cansancio y en una gestión sin, como yo los noto vacíos, me parece, no, como que les falta algo. Que hoy una de las cosas que leí, dentro de las tantas cosas que leí, tenía que ver con esto, de que en algún momento se coincidió con esta cuestión de campañas vacías de contenidos, ¿no? Y alguien, creo que fue Aliberti, que se preguntó si en realidad no es al revés, ¿no? Es que el propio vacío, ¿no?, en términos hasta existenciales, digamos, tapó los contenidos, ¿no? Entonces digo, esta cuestión acerca de también el reclamar debate,
¿no? Qué interesante que ambos coincidían de alguna manera en plantear que el otro no debatía lo que habría que debatirse, ¿no? Lo que sí es cierto, y acá sí retomo lo que decía Flor recién, es esta cuestión de que si en verdad los ejes terminan estando supuestamente, entre comillas, por fuera de la política, ¿no? Y en verdad lo que se plantea es que lo que hay que discutir es la foto, lo que hay que discutir es la demora de la vacunación, o lo que hay que discutir es sobre el garche, ¿no? Y todo lo que eso despierta, ¿no? Y también del otro lado, ¿no? Si hay que discutir sobre el porro, ¿no? Por eso yo lo referenciaba, digo, en verdad termina generándose esa cuestión de vacío de contenido. Lo que yo también me pregunto es hasta qué punto, en esta en particular, hicimos mucho eje en eso, desde el análisis, digamos, porque en verdad lo interesante es que fue, y lo que me parece todavía no se analizó del todo, que fue una campaña muy compleja justamente en términos de las condiciones de producción. Porque digo, ¿cuántas veces en verdad hubo campañas, y lo podemos plantear desde distintos lugares, más ligadas a lo emocional que a las propuestas en términos programáticos? ¿No? Y digo desde el sí se puede, ¿no? Que ni siquiera es de Macri propiamente dicho, podemos remontarnos a Obama, si quiere, pero también la fuerza de Cristina, ¿no? Digo, en el post muerte de Néstor y demás. Entonces digo, ojo, porque vaya si en el marco de la interpelación, y esto que decíamos de fortalecimiento de los vínculos, pero también la apelación a la mística, ¿no? La apelación a lo identitario, y por ende la apelación a la persuasión desde lo emocional, porque en definitiva no nos olvidemos que absolutamente todo discurso argumentativo, ¿no? Y el político no es la excepción, tiene que ver con convencer, pero también con conmover. La base de la retórica antigua es eso, es convencer y conmover. Y todo justamente lo que hacemos, y más tiene que ver con convencer y conmover, y van de la mano, ¿no? Claro, Entonces, con respecto a digo, esto, pero es cierto que uno de los ejes que se coincide es en esa cuestión del supuesto vacío de contenido. A mí me preocupaban otras cosas también, de las que por ahí se hablaron, y está bueno abrirlo un poquito el debate, tiene que ver con que esta campaña, la particularidad que tuvo es que a la fuerza hizo que se consolide algo que en realidad ya venía siendo paulatino, pero esta lo forzó aún más. ¿Y a qué me refiero? Que esa es la cuestión a una distancia, que en este seminario lo venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, y Facu también es testigo, que tiene que ver con esta cuestión de la virtualidad versus la territorialidad, ¿no? Y pareciera que, aunque hay infinidad de marcos teóricos que plantean lo contrario, que el terreno de la política pasara a ser las redes, ¿no? Y yo soy un convencido que las redes de alguna manera también son territorios para ocupar, ¿no? Digo, incluso pensemos en esas redes que no necesariamente tienen cierta institucionalidad, ¿no? Como Twitter, Facebook, y hasta Instagram, y cómo de alguna manera en algunos sectores a quienes trabajaron mejor la naturalización y que no sea forzado, aunque en realidad están bien coachados, del TikTok, por ejemplo, ¿no? Como que los emparenta más con determinados sectores que pasaron a ser como la vedette, ¿no? O el trono de disputa de estas elecciones, los más jóvenes y demás. Pero la gran cuestión es, y ustedes y cada uno de ustedes, yo hablo de Berisso porque soy un enfermo de Berisso, y encima porque prácticamente no me muevo de Berisso desde hace por lo menos un año y medio, pero digo, fíjense qué interesante, que aún en estas condiciones, donde lo que no pudo haber es tanto acto masivo o tanta visita y demás, esa cuestión del contacto, y que de hecho hoy están diciendo faltó más contacto, ¿no? Así todo, hay elementos ligados a la comunicación política que
siguen siendo útiles y necesarios y que trascienden la cuestión de las redes y la virtualidad, ¿no? Y me refiero a una práctica antiquísima, pero que creo que al menos mientras existan estos dispositivos de votación, se va a seguir haciendo. ¿A qué me refiero? Seguramente a ustedes les debe haber pasado que debajo de sus puertas, ¿no?, les ha llegado un material gráfico y adentro una boleta, ¿no?, de 1, 2, 3 o 19 partidos. Y en menor dimensión que en otras, justamente por la cuestión de distancias y demás, seguramente fueron interpelados por alguna mesita o desde alguna esquina donde alguien les entregó en mano, ¿no?, por ahí poniéndole alcohol antes, en este caso con guantes, pero le entregó en mano un volante. Y en verdad ese volante no tiene que ver necesariamente con que lo vayas a leer, sino por ahí la excusa para acercarse y decirte, che, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Mirá, nosotros trabajamos con Garro, que eso es bueno. Bueno, digo, precisamente es muy interesante también esta cuestión de decir, y ojo, y no es que yo me estoy poniendo de la nostalgia moderna en el sentido de modernidad, ¿no?, y estoy cuestionando el peso y la necesidad de las redes y de todos los mecanismos. Lo que digo es que nada reemplaza a nada. En todo caso, las campañas se complejizan cada vez más. Y que en esta coyuntura, donde en definitiva lo virtual necesariamente y casi forzadamente pasó a tener más peso que lo territorial, como que terminó torciendo esta discusión hacia aquellos que dicen, esto sigue trabajando bien las redes y demás, ya está. Gente, no, la última, igual algunos se cayeron, me parece, ¿no? Sí, ahí yo ya le mandé el link al No. grupo, y se están sumando de a poquito. Y la última cuestión que en realidad estuvo sobrevolando un poquito la intervención, incluso las preguntas, tienen que ver también con algo que lo estamos planteando en términos de preocupaciones, tal vez, ¿no? Y que yo recién hacía referencia a la cuestión de los más jóvenes, ¿no? Y vinculado con esto, no solamente fue un eje de la disputa de ese voto, sino que también apareció la relación ligada bueno, al crecimiento de algunas propuestas que se apropian de este concepto de libertades del antisistema, ¿no?, como las de Milei, y cómo allí apareció esta fortaleza, digamos, de determinados sectores juveniles que evidentemente no estaban siendo interpelados o contenidos, y tal vez hacíamos una reivindicación hasta no hace mucho tiempo de la valoración de la política como herramienta de transformación, y desde ese lugar la valoración o sobrevaloración incluso de la incorporación de pibes y pibas a la militancia política, ¿no? Y lo que me parece muy interesante para analizar críticamente y reflexivamente es que en verdad hoy cuando hablamos de jóvenes, ¿no?, lo que tal vez muchas veces no tenemos en cuenta es que ya ni siquiera los tan jóvenes, ¿no?, sino que estamos hablando que ya los sub 40 son todos parte, ¿no?, de esta generación, ¿no?, o abarca varias generaciones, ustedes lo definen también en términos de consumos culturales muy bien, millennials, centennials, ¿no?, pandemials, ahora decimos. Pero digo, son todos hijos e hijes de la democracia, ¿no? Y la democracia, ¿no?, por eso digo casi 40 años, 38 años ya, y la democracia no necesariamente en términos de valor, ¿no?, como podemos tener quienes somos
profesionales o militantes y profesionales de otra generación, donde justamente es la democracia como construcción, ¿no? Y de ahí justamente está este tema que yo recién incorporaba acerca del propio concepto de libertad, ¿no? Y me parece que ahí hay una batalla muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y yo hoy lo decía medio irónicamente, porque compañeros y compañeras me conocen desde hace mucho tiempo y tengo un vínculo entrañable, a veces la han puteado también, con los compañeros de la izquierda, en nuestra facultad, que a veces uno los considera compañeros y por ahí no necesariamente a uno lo reconsideran así, pero digo, también es interesante ese fenómeno donde a partir de muchísimo laburo hay una consolidación de una propuesta podemos llamar de la izquierda tradicional y demás, y que incluso que justamente vienen rediscutiendo, y de hecho incluso hasta la propia interna en el seno de ese frente le fue favorable, ¿no? Incluso quien en términos de números le fue peor, ¿no? Me parece que también sirvió para renovar algunas cositas. Y digo, es muy fuerte esta cuestión de que en la misma elección que se consolida la izquierda, que podemos llamar tradicional y demás, como tercera fuerza en el país, con un 23% de Jujuy y demás, y que aún con las distancias y la diferencia que uno puede tener a veces en el marco de las luchas en las calles y en los pasillos de la facultad, en el marco de la defensa de lo público y demás, es casi la única buena noticia de la elección de ayer, pero paralelamente, en realidad ocurre esto, que es no solo el fenómeno Milei, que como decía Flor, obviamente ya está instalado e incorporado desde lo mediático desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque no es relativamente nuevo, pero el gran tema es este peso de los sectores juveniles, ¿no? En lo que podríamos llamar, en grandes rasgos, la derecha, ¿no? Digo, y por ahí uno lo plantea en términos de preocupación, ¿no? Digo, fundamentalmente también desde lo generacional, ¿no? A uno le decía, sí, vos sos un rito de jovencito y después pasar a la derecha. Bueno, el problema de eso sí ha ocurrido muchas veces. El problema es que si ya arrancas en la derecha, no sé dónde terminás, ¿no? Digo, y me parece interesante como fenómeno, pero también incluso no lo planteo desde un lugar ni moral, ni siquiera, bueno, evidentemente hay cosas que no estamos viendo, ¿no? Porque es muy interesante y muy pernicioso algunos discursos. Porque digo, porque va más allá. Por un lado se tiñen de antisistema discursos que en realidad son casi dogmáticos, ¿no? De una línea histórica en términos económicos, pero paradójicamente, en nombre de las libertades, hasta de las libertades individuales, ¿no? Paradójicamente se posicionan frente a luchas, ¿no? Que particularmente, aún con matices que puede llegar a haber, en términos de convicciones de fe y demás, pero me refiero justamente a luchas como la del aborto legal, seguro y gratuito. Eso decís, entonces que se tiña justamente de libertad, ¿no? Y hasta en términos de libertades individuales, y esa sea la lucha antisistema, realmente a mí, yo lo planteo en términos de preocupante, ¿no? Si no quieren que me cargue de una mochila de alguna manera principista o moral, al menos un fenómeno muy interesante y muy complejo. Y en ese marco también la mirada del Spivis, ¿no? Digamos, acerca de esto mismo que nosotros estamos intentando analizar, ¿no? Y yo estuve viendo algunas cositas y demás, incluso me enteré de un término que no conocía, ¿no? Que es esto del cringe, ¿no? Esto de la vergüenza ajena, ¿no? Del sentir vergüenza, ¿no? Y digo, y para gran parte de estos pibes y pibas que se sintieron interpelados paradójicamente desde la no política para participar en política, en verdad
el planteo tiene que ver con que evidentemente hay términos propios, y vuelvo al principio, con las formas nominales, modelo y demás, que no los interpela y que por el contrario hay cuestiones que le dan vergüenza ajena, ¿no? De la política tradicional. Ahora bien, entonces, desde ese lugar también termino poniendo, digo, bueno, esto que decimos del crecimiento crecimiento, cierta consolidación del proceso muy largo de la izquierda y demás, que podría ser hasta saludable de algún lugar, hasta qué punto no tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Y por ahí que no necesariamente tenga que ver con la valoración de la política, y ese es el gran problema. Y esto lo planteo y termino con esto, y me puedo quedar unos minutitos más ya que nos cortamos para escuchar algunas cositas, además, que tengan para decir. Que en verdad, más allá de los posicionamientos políticos, ideológicos, hay una cuestión que nosotros decíamos cuando arrancábamos con este seminario, originalmente, el seminario que yo les mencionaba al principio, es que no solamente la concepción de la política como el arte de transformación, ¿no? Sino fundamentalmente la política tiene que ver con el arte de construir el futuro, ¿no? Y precisamente en términos de la construcción de futuro, ¿no? hay indicios, en términos generacionales, e insisto con esta idea, y por ahí ni siquiera hay que culparlos de nada, ¿no? Sino decir, sí, la democracia es eso que está, ¿no? Y que no necesariamente funciona, evidentemente. Entonces, para quienes, aún confiando en sistemas seguramente más perfectibles, somos parte de una generación que dio vida, ¿no? Que dio la vida por la defensa y la recuperación de la democracia, justamente estas cosas al menos abren algunas alertas. De mi parte, nada más, escucho un ratito más y me tengo que ir a dar clases a Avellaneda. Me tomo el tren y voy a Avellaneda. Bueno, Oscar, muchas gracias. Y teníamos hoy, quería hacer un aporte hace un ratito, Julián, no sé si está ahí, recuerdo que había puesto en el chat. Por lo menos Cintia Fernández no alcanzó el piso, dice Lorenzo. No, que por ahí estábamos hablando de las propuestas, por ahí el compañero Luca había preguntado acerca de las propuestas de campaña y de cómo se difundieron, y también me parece que, por ejemplo, no sé, Tolosa Paz estuvo hablando un montón de tiempo en un programa completamente distendido y dijo un montón de definiciones, y solamente se habló del garche cuando habló de eso, y también Manes habló de que la indemnización le parecía algo bueno, y no se habló de eso en lo general, tanto en los medios como en las redes sociales. Y también esto estuvo acompañado de una baja participación de los votantes, hubo muy baja participación. Entonces me parece también que hay que hacer una lectura de que a la gente, o no sé, al público al cual se está dirigiendo, no le interesan las propuestas que se están presentando, o no sé, ¿qué tipo de lecturas es al respecto de esto? Sí, Julián, sabes que te escuchaba y precisamente hay algo que también es interesante, que se vincula con la cuestión no necesariamente de los recortes, sino como paradójicamente esos recortes no dejan de ser del orden moral, ¿no? Porque en verdad, ¿qué se le cuestionó a Tolosa Paz? Y ese programa tiene ese tono siempre, ¿no? Y es maravilloso ese programa. Sin embargo, nunca nos enteramos de muchas cosas que pasan en ese programa, y nunca los medios hegemónicos le dieron bola a ese programa. Y fíjate que lo que es muy fuerte, y acá vuelvo con el tema del universo de las redes, y que por ahí a veces somos permisivos también de lo que ocurre en las redes, cuando Milei dice zurdos de mierda, ¿no? Nadie lo cuestiona. Te va a aplastar a alguien en una silla de ruedas. Nadie lo cuestiona. Y nadie lo cuestiona. Porque es pintoresco. Y entonces me parece que también lo interesante es que hay discusiones en el seno de la sociedad. Yo recién, cuando hacía alusión a que seguramente
aún en términos generacionales y en términos de género, hay un montón de cosas que nos cuesta y hacemos el esfuerzo en el mejor de los sentidos posibles por cierta deconstrucción, pero lo más preocupante es que evidentemente hay cuestiones que en esta sociedad, ¿no? Todavía hay una batalla cultural que hay que dar. ¿Cuál fue el problema? ¿Que dijo Garche o que hay una mujer que está planteando, ¿no?, que se puede disfrutar de tener sexo? Porque digo, me parece que y el cuestionamiento, y les debe pasar a algunas compañeras que están acá, el cuestionamiento en redes a veces del lenguaje inclusivo e incluso de algunas cuestiones de género y demás, viene fundamentalmente por mujeres. Y a veces no necesariamente por mujeres jóvenes, por mujeres grandes, ¿no? Entonces sí, por un lado vemos que las nuevas generaciones naturalizan cosas que para uno son novedades, ¿no? Sobre lo no binario y demás, y lo tienen en recontra, pero por otro lado, promueven en términos de la distancia con nosotros una diferencia realmente fascista, ¿no? Entonces vos decís, bueno, por un lado asimilan infinidad de transformaciones naturalmente, pero por otro lado, al otro, no, hay que respetar toda la cuestión de género, sí, pero sí le tenés que pisar la cabeza si es pobre, ¿no? O si es negro. Entonces digo, Claro. Yo me quedé por ahí corto sí, con la pregunta que quería hacer. En definitiva, es ¿cuánto pensás que influye el recorte que hacen los grandes medios hegemónicos y cuánto es lo que realmente a los votantes y las votantes les interesa un bledo, cualquier propuesta política y ya está completamente despedido de la política? ¿No? Yo creo que, a ver, esto no lo digo ahora, ¿no? Esto yo lo vengo discutiendo hace mucho tiempo y a mí me parece que no sería muy inocente si se planteara que los medios hegemónicos no tienen poder, ¿no? Vaya si tienen poder y si son funcionarios del poder. Y vaya si son... Lo que yo dejé de creer hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo digo, y ustedes han leído, por lo menos siguen leyendo, autores como Barbero, por este año también, digo que tiene que ver la cuestión de la famosa aguja hipodérmica, ¿no? Y la cuestión de la manipulación, ¿no? En términos lineales, me parece que quedó lejos de hace mucho tiempo. Vos podrías decir, sí, bárbaro, pero ¿sabés qué? Yo voy al boliche de la esquina y está prendido TN, ¿no? Sin ir más lejos, voy al centro de vacunación, ¿no? Y está prendido TN. Entonces, bueno, evidentemente hay otras prácticas, pero el gran tema, yo sigo insistiendo, que en verdad la cuestión de la producción de sentido, obviamente es social. Entonces, cuando hablamos de la recepción, y esto no es nuevo, ¿no? Nosotros ya desde hace mucho tiempo hablamos ya no de emisor y receptor, sino originalmente hablamos de MIREC, después empezamos a hablar de la idea de prosumidores, ¿no? Que existe desde hace mucho, pero justamente se dimensionó mucho más a partir de la cuestión de las redes, que no solamente quienes recibimos mensajes mediáticos, sino que también producimos. Pero la cuestión que evidentemente lo que nos terminamos de entender, y acá vuelvo con esto a la cuestión de qué significa comunicar bien o comunicar mal, es que la recepción no empieza y termina en el momento de exposición al mensaje. Y la disputa tiene que ver en términos culturales y en términos sociales, porque la recepción pasa porque la producción de sentido pasa por múltiples escenarios. Entonces, la cuestión es cómo se da realmente la batalla, no lo planteo solamente en términos políticos partidarios, cómo se da la batalla en múltiples frentes. Y acá vuelvo al tema, si en verdad estamos permanentemente respondiendo a la agenda que proponen estos medios, que proponen estos sectores políticos, y evidentemente la estamos dimensionando. Y a lo que decís vos no es que lo estoy desmereciendo, pero digo, en condiciones más o menos similares se han tenido procesos totalmente distintos. O era muy distinto el 2019, o era muy distinto el 2011. ¿No? Para mí fue, perdón la expresión, pero fue orgásmico leer en TN Arrasó Cristina. ¿No? Digo, bueno, y en esas condiciones. Entonces, me parece que pasa justamente por infinidad de factores.
juegan estos muchachos, y vaya si juegan. ¿Tienen poder? Sí, son el poder. ¿Son actores políticos? Sí, bueno. La cuestión me parece que, bueno, ¿cómo se da esa discusión? Solamente denunciando esas prácticas, bueno, evidentemente no sirve, o no alcanza. No digo que no sirva, evidentemente no alcanza. Bien, bueno, Oscar, creo que ¿Algo ya... más? ¿Juan? No, para ir para cerrar, Oscar, me parece que volviendo un poquito a lo que fue la pregunta original de Florencia y un poco para ejemplificar un poco lo que decías de esto de que no todo es un problema de comunicación, sino que pasa por la cuestión política y por la cuestión de gestión. Hoy Florencia preguntaba, bueno, ¿se ha dado vuelta alguna elección en 2 meses o en un periodo corto de tiempo? Y me parece que el ejemplo, por ejemplo, de San Luis en el 2017 de Rodríguez A, es un ejemplo perfecto para también demostrar esto que vos decías de lo que fue la comunicación. Rodríguez A eran 2 pesos, digamos, muy pesados, Poggi y Rodríguez A, digamos, en esa elección, un gobernador, el hermano del gobernador y el ex gobernador, pierden las PASO por 15 puntos o 16 puntos, y después ganan las generales por 12 puntos, es decir, revierte casi 26 o 27 puntos en esos 2 meses y pico, Sí, y no sí. fue una cuestión de comunicación o de TikTok o de Instagram o de Facebook, sino que fue puramente gestión de 2 meses muy intensos donde se hizo este casa por casa que vos decías, programas sociales, programas de vivienda, programas, digamos, ejecución, digamos, de presupuesto puesto en el bolsillo de la gente, y fue un poco esa elección dada vuelta que me parece que es un ejemplo interesante también para tener en cuenta. Sí, lo que también es cierto, y volvemos a esta cuestión de estas categorías que yo planteaba, especialmente el para-destinatario, otro elemento que sin estar muy lejos de algo que ustedes al menos lo habrán leído, que es el 2001, ¿no? Esa virulencia en el voto bronca y de la no política, justamente, que se expresó con el voto nulo, la feta de salame, hasta papel higiénico usado y el voto a Clemente, porque no tenía manos, por eso no robaba. Bueno, lejos de eso, acá hay una fuerte expresión de un ausentismo, ¿no? Al menos, precisamente, aquella elección fue el récord, pero desde la existencia de las PASO, aunque así todo fue mayor la asistencia de lo que se preveía, ¿no? No estuvo tan lejos de los porcentajes habituales, hay un amplio porcentaje de ausencia. Ahí hay un trabajo para hacer, pero tengo una mala noticia para hacerles. Todos van a trabajar para seducir, ¿no? Y después también hay todo un espectro de expresiones más marginales, casi todas vinculadas con la derecha, con los evangélicos, con respeto a la fe, pero bueno, cómo juegan, no es el reino, la serie, pero más o menos. Hasta el Partido Celeste tuvo expresión, ¿no? También hay algunas expresiones más marginales de la izquierda que seguramente después terminarán jugando en el frente, no muy lejos, en el frente izquierda. Pero bueno, todos juegan y todos seducen. Y en ese sentido, ese no participante y demás, bueno, hay una cosa que recién la recordamos a partir de la pregunta de Flor, que fue justamente un proceso muy interesante, pero que fue irreversible, fue lo del balotaje del 2015, donde justamente ahí hubo por un lado, una irrupción de una militancia muy espontánea y de hacerse cargo y de ponerse al frente ante la ausencia tal vez cuestión centralizada, y sin embargo no solamente no alcanzó, sino que en verdad terminó siendo muy contundente. Yo la verdad, yo no soy optimista, ¿no? Pero bueno, acá en realidad estamos para analizar y demás, sí les dejo un poquito como para la casa esta cuestión de tener estas categorías. Les planteo el texto del que hablé, se llama La Palabra Adversativa, lo vamos a trabajar seguramente en el taller, es un texto que seguramente lo han trabajado directo o indirectamente en otros lados, y está bueno porque permite justamente categorizar, ¿no? Y observar cómo todos estos elementos se combinan. Y seguramente de cambios de estrategia
Después seguramente nos juntamos el 15 de noviembre y veremos si esa estrategia fueron útiles o no, pero me parece que la cuestión de transformación de estrategia en estos 2 meses sirvieron o no. Y vuelvo a lo mismo, si lo pensamos solamente en términos de resultados, ¿no? Que eso lo iba a decir a Flor cuando preguntó, y me desvié justamente para el lado de que en verdad una campaña, cuando produzcan, o también cuando analicen, medirla en términos de objetivos. Bueno, la campaña de Macri, en la general del 2019, fue brillante. Si lo medimos en términos de resultados, puedes decir, bueno, pero ¿cómo decir brillante si igual perdió? Bueno, sí, pero que después de las PASO, que habían sido realmente contundentes, ¿no? Creciera lo que creció, ¿no? Y que se adjudiquen el 42% de los votos, que evidentemente demostraba que muertos no estaban, ¿no? Es un elemento muy interesante para analizar. ¿Le alcanzó para ganar? O sea, ¿la revirtió en términos de Florencia? No, pero evidentemente en términos estratégicos y estrategia de campaña fue buena. Y me parece que también tenemos que tener esa capacidad para ver, ¿no? Esas cuestiones más allá de donde estemos parados en términos políticos. Gente, un gusto grande. Gracias Facu, gracias Juan, y a cada uno de ustedes. Bueno, gracias, Oscar. Muchas gracias por participar. Y bueno, y nos seguramente reencontramos el 15 de noviembre habíamos arreglado. El 15 de noviembre, si quieren, el 15 de noviembre nos reencontramos. Vamos a repetir esta clase con todos estos ejes que planteó Oscar hoy, bueno, y qué pasó en el medio, para poder charlar sobre qué pasó en el medio. Nos reencontramos en 2 meses. Bien, y bueno, un gusto vamos grande. a seguir. Hasta luego, Oscar. Muchas gracias y nos encontramos el 15 de noviembre. A ustedes. Deliberamos, gracias. Y con el resto de compañeros y compañeras nos encontramos en el grupo de WhatsApp, le vamos a ir indicando cómo seguimos en el seminario. Bueno, ya tienen el trabajo práctico número 1, y el lunes que viene nos vamos a juntar, a conversar sobre el trabajo. Vamos a hacer una pausa, digamos, en invitados e invitadas, y vamos a sentarnos a conversar sobre el primer trabajo práctico, Juan, yo y todos ustedes, y después vamos a continuar. Justo Oscar decía algunas cositas sobre eso, y está bueno llevarlas a la pregunta con un mini bloque de comunicación digital en la comunicación política, donde vamos a tener a Agustín, que fue el compañero que no pudo terminar su presentación con Javier, y Julieta Párraga, que nos van a dar una mirada sobre comunicación digital. Así que bueno, nos encontramos en la semana en el grupo, y el lunes que viene abrimos un Zoom para despejar dudas, para charlar sobre el trabajo práctico, así que está bueno que puedan ir mirándolo, viendo qué dudas tienen, eligiendo el candidato o la candidata, bueno, haciendo todo ese trabajo. Así el lunes charlamos y terminamos de cerrar eso para que puedan avanzar de cara a la entrega. Así que bueno, un abrazo a todos y a todas, y nos encontramos en el grupo y el próximo lunes acá. Chao, nos vemos. Luego, gracias. Gracias.